Hola, usuarios de La Silla Vacía. Estamos aquí en una nueva emisión desde La Silla Vacía. Estamos con un invitado muy especial, Juan José Echavarría. Juan José, bienvenido. Gracias, Juanita. Aquí a La Silla Vacía. Juan José es un economista muy prestigioso de Colombia. Fue codirector del Banco de la República. Trabaja en Desarrollo. Hoy en día es el jefe programático de la campaña de Sergio Fajardo. Pero no lo invitamos por eso, lo invitamos por una columna que publicó en La Silla Vacía, que ha tenido mucho impacto, que incluso el presidente Petro la aplaudió, curiosamente, porque eres bastante crítico del gobierno y eso me sorprendió que la recomendara el presidente, pero creo que es una columna muy interesante, Juan José, porque haces un análisis como muy estructural de en qué gastamos plata los colombianos, el Estado colombiano, a dónde se va la plata, cómo se financia y qué tenemos que hacer para no entrar en una crisis un poquito a lo argentino. Entonces yo quería comenzar con la tesis de tu historia, de tu columna, que es encadenar al Leviatán colombiano, que ahí la van a ver la van a ver ahí en la pantalla. Juan José, explícanos esa tesis que tú tienes de un Estado que gaste menos y mejor. Exacto. Bueno, Juanita, primero que todo, gracias por la invitación. Soy gran admirador de La Silla Vacía y por eso decidí que mi columna quería publicarla con ustedes. Y comienza con un comentario de los Nobel de Economía, de grandes Nobel de Economía como Acemoglu y Robinson, que dicen que lo importante que es el Estado para la civilización occidental. Pero lo difícil que es la tarea de encadenar ese Leviatán, ese Estado, porque es un Estado que se puede volver fácilmente despótico y que ellos dicen la tarea de la ciudadanía es estar todo el tiempo encima de ese Leviatán para encadenarlo, porque es necesario, es muy útil y hay que encadenarlo porque si no puede ser terrible. Ese es el comienzo. Luego lo que hago es decir, bueno, pero ¿cómo nos va con el gasto público colombiano, con el Estado? Y la verdad, no nos va muy bien, nos va mal. No, o sea, a mí me impresionó mucho leer los datos que tienes y ya los vamos a ir despedazando poco a poco, pero tú dices que se necesita una receta que en realidad no parece muy compleja, formulada en teoría, que es un Estado moderno y funcional que contribuya al crecimiento económico y que haga una mejor redistribución del ingreso, ¿no? Eso suena fácil, hacerlo en la práctica al parecer es mucho más difícil, pero además también dices que el país tiene que encuadernar sus finanzas antes de que alguien nos lo obligue a hacer a golpes, que es lo que están muchos anticipando que va a pasar. Pero entonces comencemos sobre cómo ha ido evolucionando el gasto público en relación con el PIB, porque pareciera que Colombia cada vez el Estado gasta más. Exacto. Explícanos esta gráfica que los usuarios están viendo en este momento en su pantalla. Pues dos cosas se dicen ahí, Juanita, que a mí también me sorprendieron cuando hice las gráficas. Pues lo primero es que como ha ido creciendo el Estado colombiano exponencialmente, eso en principio no está mal, ¿verdad? Más aún en el artículo se dice que antes de la cuestión del 91 de pronto teníamos un Estado muy pequeño, que es un Estado adecuado según la literatura, que evalúa crecimiento, etcétera, entre 20 y 30% del PIB. Antes del 91 teníamos un Estado muy por debajo de 20, pero hoy ya está por encima de 30. Entonces uno comienza a preocuparse porque uno dice, ya el problema no es de tamaño del Estado. Y lo que muestra la literatura es que estados muy grandes implican crecimiento menor en el largo plazo. Por obvias razones, porque el Estado tampoco es que sea el gran empresario, pero se necesita para ciertas funciones. Entonces, lo segundo es que cuando comparas el Estado, el tamaño del Estado colombiano, ya el total, no del Estado central, sino todo, para mi sorpresa es mucho más grande que el de Brasil, que el de Argentina. No, me impresionó que fuera el de Argentina, que Milei ganó pues con un serrucho como símbolo de recortar el tamaño del Estado. La motosierra de Milei, y uno dice, pero si el nuestro es mucho. Yo no era consciente de que ya tenemos un Estado enormemente grande. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, entonces nuestros problemas de que la educación no funciona, la salud no tienen que ver con el tamaño. Claro, uno quiere más plata para todo. Claro. Pero si seguimos creciendo el Estado, vamos a crecer menos.
Claro, Juan José, y dónde, yo veo aquí en esta gráfica que tú traes en la historia y que de pronto están viendo en pantalla otra vez, que hay unos saltos muy grandes del Estado. Bueno, después de la Constitución del 91 hay un salto gigantesco en el tamaño del Estado, después más o menos se estabiliza y después alrededor del 2020, que me imagino que fue la pandemia, vuelve a crecer, pero baja un poquito, pero otra vez vuelve a crecer con este gobierno. Entonces uno lo entiende cuando la Constitución del 91, porque creamos muchas nuevas entidades, la Fiscalía, entre otras. Después con la pandemia, porque tuvimos que hacer una inversión gigante en salud. Y hoy en día, ese crecimiento del Estado, ¿en qué se está yendo? Claro, entonces lo que decimos en el artículo, Juanita, es que en las guerras y en las pandemias los estados se endeudan, como las familias. Tú vienes operando normalmente, el banco te está prestando y súbitamente hay una enfermedad en la familia, tú te endeudas, pero luego tú tienes que pagar. Y es lo que no quiere reconocer Colombia, porque el gasto se quedó al nivel de la pandemia. Y hay que bajarlo, y por otra parte, los impuestos no alcanzan. La última reforma de José Antonio Campo, pues logró muy poco en términos de más ingresos, y fue muy desafortunada porque tampoco bajó los impuestos a las empresas, que era lo que se quería. Claro, antes de entrar a este tema de los impuestos, que me parece clave, quería que viéramos esta gráfica sobre el gasto gubernamental comparado con otros países, porque sí es muy impresionante que Colombia tenga un estado más grande que Brasil, pues más grande que México, que uno se imagina que es un estado gigante. Exacto. Y al mismo tiempo uno siempre oye que la explicación para que haya violencia, o por lo menos la solución para solucionar la violencia, es llevar el Estado a las regiones. Entonces, José, antes de que entremos de cómo financiamos ese gasto, ¿por qué no hablamos un poquito de en qué es que nos gastamos la plata? Claro, entonces lo que estamos diciendo ahí, Juanita, es que pues gastamos mucha plata y no la gastamos bien. Se deduce de ese gráfico, ¿verdad? Y segundo, que si seguimos creciendo el Estado, eso va a ser malo para el crecimiento del país. Claro. Porque si uno dice, bueno, no importa, pues sigamos creciendo. No, es que hay un nivel entre 20 y 30 que es el adecuado y ya estamos por encima. Y además, gastamos más que los países que uno pensaba que tenían un gran Estado. Ese segundo gráfico fue sorpresa también para mí. Y ¿qué es esto? No puede ser. Entonces, ¿qué significa eso, Juanita? Que gastamos en lo que no toca. O en lo que gastamos no gastamos bien. O sea, nos gastamos plata en un gasto muy rígido. Entonces, primero muy rígido, pero también lo que se muestra ahí, que lo tomo del CARF, es que hemos venido gastando en gastos que se llaman, comillas, improductivos. ¿Cómo cuáles? Pensiones, intereses, ¿qué más decía ahí? Bueno, hay como 5 ítems ahí que se toman, pero... Claro. Pensiones, tú decías intereses. Una cosa que me parece impresionante, y es que el 73% de los subsidios pensionales se van a los estratos 4 y 5, o sea, los más ricos. Bueno, lo otro es entonces ya el impacto distributivo, que tampoco se ve. Entonces, ¿qué es lo que se dice en el artículo? Que eso sí se sabía desde hace rato, y es que antes de que opere el Estado, Colombia es como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra. En términos de la inequidad. En términos de la inequidad. Pero una vez que opera el Estado, esos países reducen enormemente el Gini, porque logran transferir, nosotros no. Ni siquiera con la reforma de Ocampo, que hizo Petro, que lo... No. Me parece que en ese momento la gente que elogió esa reforma tributaria decía, bueno, esta sí por fin va a alterar el Gini, hay una redistribución, ¿no? No. Porque no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos siendo igual de inequitativos antes y después de impuestos? Yo no entiendo porque los impuestos no son distributivos y el gasto tampoco. Entonces lo que mostramos siguiendo unos trabajos de Luis Fernando Mejía de Lora es que en lo que gastamos, pues eso beneficia o a los ricos o a las clases medias. Pero muchos de esos gastos no benefician a los que requerimos para mejorar el Gini, que es terrible. Entonces, es un Estado grande, que no opera para crecer, pero que tampoco opera para distribuir. Entonces, uno dice, bueno, necesitamos un Estado, obviamente esa no es la discusión, pero lo hacemos muy mal. Claro. Y hay que repensarlo, hay que encadenar ese leviatán, como dice el título. Juan José, pero ¿qué tipo de inversiones
sí cambian, o sea, porque por un lado siempre hay una crítica de que somos muy poquitos los que pagamos impuestos en Colombia, ¿no? Sí, Que creo que son sí, 400.000 empresas o personas en general, pues que suena muy poquito. Sí. Y aún así no afecta al Gini. Entonces, ¿por qué? O sea, yo sigo sin entender por qué si somos tan poquitos los que pagamos impuestos no se afecta el Gini, dado que la mayoría de los colombianos no pagan impuestos. Exacto. Entonces, primero, lo más fácil es lo del gasto. Porque ¿qué es lo que muestran los trabajos que yo cité? Es que los subsidios modernos son muy focalizados en los pobres. Familias en acción, cuidado a los niños, todo lo que es subsidios focalizados funciona muy bien. Pero gastos en educación, gastos en pensiones, los grandes rubros no van a los pobres. Por ejemplo, gastos en educación, clases medias. Y eso no está mal, pero eso no es lo que distribuye. Gastos en pensiones van a la gente rica, ¿verdad? Entonces, respuesta, Juanita, en materia de gasto, uno quisiera crecer lo que es muy focalizado, que son programas modernos de subsidios, ¿verdad? Claro. Desde el punto de vista de impuestos es mucho más difícil pensarlo, porque el impuesto a la riqueza, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente se ha ido del país. Sacan sus patrimonios, operan en las Islas Caimán, etc. Pues los Panama Papers y todo esto, pues, que se vio. En materia de impuestos es mucho más difícil ser redistributivos, pero hay que seguir pensando, hay que seguir trabajando, porque hay un tema complicado ahí también, Juanita, que políticamente no es bueno, no es fácil decirlo, y es que la plata grande de impuestos está en el IVA. Y después de Carrasquilla, ¿quién se atreve a tocar eso? ¿Verdad? Pero muchos países, y los economistas en Colombia, todos han dicho, mire, estratos 1, 2 y 3 de Sisbeno, estratos 1, 2 y 3 presentan la cédula en los supermercados, no pagan impuestos. Pero estratos de ahí para arriba pagan el 19%. Ahí es que están los grandes recursos, pero nadie se atreve. Claro. Es una decisión difícil porque al mismo tiempo todo el estrato 1, 2 y 3 está pagando extorsiones en las regiones donde no opera bien el Estado, ¿no? Que es como una reforma tributaria generalizada para medio Colombia. Buen punto. ¿No? Y Juanita, lo que dijiste de la expansión del gobierno Duque, de la pandemia, entonces se expandió 5 puntos del PIB, o 4,5 puntos del PIB, que es un montón, son como 6 reformas tributarias, y ya nos quedamos. Y le dicen a uno los técnicos que otra vez es rígido. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Si antes era rígido, gastamos 5 puntos más y otra vez es rígido, lo que ellos están diciendo es que políticamente es difícil bajarlo. Eso es lo que hay que ser rígido. Claro. Es que políticamente, una vez que tú subes el gasto, vuelve a bajarlo. Y al próximo gobierno le toca bajar el gasto y subir impuestos. Si no quiere que nos castiguen a golpes, como digo en el artículo, los mercados internacionales, que es lo que le ha pasado a América Latina históricamente. Esas grandes crisis se producen porque ya el país no puede pagar, porque fiscalmente, que es lo de Argentina, Brasil, etcétera, lo ha hecho mal. Juan José, y en términos de la asignación del gasto, en ese pedazo que sí es flexible, ¿Petro ha gastado la plata de una manera diferente a como la venían gastando los gobiernos anteriores? ¿O en qué es que se está gastando Petro la plata que no le alcanza? Pues hay que comenzar a mirar eso con lupa, Juanita, pero ya hay muchos datos de que están gastando eso en funcionamiento y en plata para la campaña. Así de simple. Esa columna de Mauricio Cárdenas mostrando cuántos eran, 1.800.000. Del empleo militante. Del empleo militante y 3 o 4 puntos del PIB. De manera que yo creo que lo están gastando incluso peor. Yo no me atrevería a decir que es peor, pero es muy mal asignado. Y además con un montón de decisiones muy complicadas. Abandonar la regla fiscal. Abandonar las vigencias futuras, que son los contratos de largo plazo para las carreteras, para proyectos de largo plazo en el país. Para hacer cosas de corto plazo para la campaña me parece terrible. Claro. Juan José, tú decías que una forma de redistribuir el ingreso es estos subsidios muy focalizados como Familias en Acción o Jóvenes en Acción, pero mucha gente piensa que esos subsidios también son muy improductivos porque en cambio de enseñar a pescar es dar el pescado, pero tú parecieras tener la otra tesis de que eso sí ayuda o no ayuda, como por dónde te vas, porque uno pensaría, bueno, si inviertes en educación, por lo menos la gente muy buen punto, puede Juanita, conseguirse porque su propio no es pescado. Fácil cuadrar el círculo, por eso digo yo, ¿usted qué quiere?
En el primer punto es un Estado para crecer. No lo hacemos. Segundo, un Estado para distribuir. Uno quisiera cumplir ambas, pero siempre hay contradicciones. Lo que tú dices, si con subsidios lo que logramos es que la gente deje de trabajar, pues no vamos a contribuir al primero. Y por eso es tan difícil cuadricular el círculo. Pero uno por lo menos quisiera que los gastos se hagan bien, ¿verdad? Claro. Que se hagan bien para crecer y bien para distribuir. Y claro, ninguno de los dos lo hacemos, Juanita. Y además, lo que dice el artículo es que además tenemos un Estado muy regulador, muy rígido en el gasto. O sea, cuando uno mira lo que yo trato de poner en blanco y negro, el bosque fiscal, pues la tarea es gigantesca si queremos que ese Leviatán se esté encadenado. Claro, otro dato que me impresionó de tu historia, que claro, que lo han dicho mucho, pero como que me interesa saber qué tan cierto es esto de que de verdad las empresas en Colombia pagan mucho más impuestos que en los otros países de la OCDE y que son unos impuestos muy distorsionantes. Claro. ¿Esto es cierto o en el papel es cierto, pero en realidad tienen después tantas exenciones que en términos reales terminan pagando menos impuestos? Ok, es totalmente cierto, porque Juanita, lo primero es ver cuántos impuestos se recolectan de esas empresas como porcentaje del PIB. Eso no tiene que ver con las tasas ni con nada, sino cuánto pagaron. Y es mucho más que en América Latina y que en la OECD, primero. Lo segundo, ¿cómo es la tarifa? Y la tarifa es 32%, que es altísima cuando se compara con otros países. Ahora, lo que tú dices es cierto. Cuando uno mira multinacionales o las empresas más ricas, etcétera, de pronto pagan menos que las otras. Claro. Ahí también hay distorsiones, pero que pagan mucho, pagan muchísimo. Y eso es parte de mi argumento. Tenemos un Estado que gasta mucho, mal gastado, financiado con impuestos muy distorsionantes, claro, que son esos impuestos. O sea, a las se le empresas. quita plata que el sector privado podría poner a producir, claro, para irse al Estado a un gasto improductivo que en realidad no redistribuye. Exactamente. Sí, muy complicado, porque supongo que si les cobraran menos impuestos y el Estado tuviera menos plata, no necesariamente esa plata tampoco le llegaría a la gente más pobre. Claro. ¿O tú crees que eso sí activaría la economía de una manera que ayudaría a la gente más pobre? No, y además porque lo primero y lo obvio es que el crecimiento es lo mejor para la pobreza. Es decir, uno puede discutir todo lo que ha hecho China en materia de distribución, porque hoy es como América Latina, pero que ha sacado de la pobreza a miles de millones creciendo, nadie lo duda. Claro. Juan José, pero yo me acuerdo que hace unos años, no sé si era Luis Jorge Garay o quién, que decía que el crecimiento de Colombia es antipobre. O sea, que el crecimiento no necesariamente ha ayudado a reducir la pobreza en Colombia. No sé si compartes esa tesis. Pues habría que evaluarlo, pero Colombia ha avanzado mucho en reducción de pobreza. Ha avanzado muchísimo. Es que hay que reconocer algunas de las cosas buenas que hemos hecho. Claro. Nosotros, Colombia lo ha hecho bastante bien en materia de crecimiento, por lo menos comparado con América Latina. Sí. Y también en materia de reducción de la pobreza. Claro que se ha logrado mucho. Ahora, uno quiere lograr mucho más, claro, ¿verdad? Claro. Cuando uno compara las estadísticas de Colombia hoy con los años 20, es impresionante, es, sí, otro mundo. No, o sea, de hecho, es otro mundo. Una de las cosas por las que yo me doy golpes de pecho en la silla vacía es que Colombia redujo a la mitad la pobreza durante los gobiernos de Uribe Santos, y la silla nunca vio esa historia, ¿no? Como los periodistas tenemos énfasis en lo negativo, se nos pasó semejante revolución por las narices, y creo que... Claro que ha habido. Mira, hay un trabajo de Adolfo Meis, el rector de la Universidad del Norte, muy bonito, que es medir el tamaño de la población, el tamaño que está en las cédulas. Colombia es un país que tiene muy buena data porque tiene cédulas. La altura de la gente, sí. Y es impresionante cómo ha crecido, y esa es la mejor aproximación. Porque están más nutridos. Claro. Y es impresionante cómo ha crecido durante el siglo XX la altura de la población. Ese es el mejor récord, para que uno diga, no, que el PIB, que está mal medido, no, eso es lo que describe grandes avances que hemos hecho. Ahora, no somos China, no somos Asia, pero en América Latina lo hemos hecho bastante bien en crecimiento y reducción de pobreza. Juan José, tú llamas la atención en la historia sobre cómo Colombia gasta más de lo que le entra. Y nosotros sabemos, pues porque todos en nuestras casas nos pasa eso, que cuando uno comienza a gastar más del salario que tiene, pues se comienza a endeudar y comienza a hacer maromas
con las tarjetas de crédito y eso es muy peligroso. Y pues el déficit fiscal, tú dices que en 3 de los últimos 6 años ha sido el más alto en los últimos 100 años. Yo quería que mostráramos esta gráfica de la deuda y déficit en el tiempo porque es bien impresionante. Es impresionante. Y me gustaría que nos explicaras eso, ¿qué significa? Pues eso significa, otra vez, Juanita, como decía Juan Camilo Restrepo en algún programa, pues tienes una familia, tú gastas, tienes unos ingresos, en algún momento tienes problemas como la pandemia, entonces te endeudas y hay que pagarlo. Y el gobierno colombiano decidió que no lo pagamos. Y eso significa algo terrible, Juanita, y es que estamos recolectando impuestos para pagar intereses. Entonces, ya pagamos 4,5 puntos del PIB como intereses de la deuda anterior. Y eso se sigue acumulando. Y el gobierno decidió que ya no hay regla fiscal. Eso quiere decir, como dijo el ministro de Hacienda, me parece muy irresponsable, que él no va a cumplir con la regla fiscal, sino con el plan de desarrollo. Hágame el favor, hágame el favor. Entonces, pues es que o cumplimos porque, repito, o nos ajustamos o nos ajustan. Claro, Juan José, obviamente que es muy fácil uno ser un experto en retrospectiva, pero ¿qué tanto margen realmente tenía el presidente Duque para haber asumido créditos que no fueran tan de corto plazo, sino como a más largo plazo? O sea, ¿tú crees que el endeudamiento de Colombia en la pandemia pues fue drástico, pero era nuestra única opción? ¿O tú crees que ahí podría haber habido un manejo diferente que no resultara tan costoso en este momento? Yo no lo he mirado con lupa, Juanita, pero creo que es la que había que hacer. Otra vez, cuando hay guerras y pandemia, los países tienen que endeudarse. Como cuando tienes una crisis en tu familia, me echaron del trabajo, yo soy el que proveo en la casa y mi esposa, pues hay que endeudarse. Pero luego, ¿qué pasa luego? Que los bancos te siguen prestando, pero a tasas más altas, porque hay más riesgo. Y un día te cortan. Y es así de simple, así de simple. El día que nos corten, hay una crisis fiscal, hay una crisis económica, y eso golpea sobre todo a los pobres, a la gente de bajos ingresos. O sea, ¿cómo es ese escenario? Porque en el banco, en el Ministerio de Hacienda, según una historia que hicimos aquí en La Silla, hablan del día del juicio final, ¿no? Que es el día en que Colombia ya no va a poder pagarle a los maestros, no le va a poder pagar a los funcionarios. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Dado que no podemos emitir dinero porque el Banco de la República es independiente. O sea, ¿cómo es es ese escenario al que de pronto nos vamos a ver abogados? Entonces, Juanita, entonces volvamos a hablar un segundo de la regla fiscal y luego tu pregunta. Más de 90 países en el mundo tienen regla fiscal. O sea, eso no es algo colombiano. Eso no es un invento, pues, aquí en Macondo. Eso es algo que se hace en el mundo entero y es parecido a lo que hace el Banco de la República. El Banco de la República tiene una meta de 3%. Muchos años no lo cumple, pero siempre dice, ¿cómo vamos a llegar allá? Claro. Y si no pude llegar, ¿por qué no pude llegar? Y va al Congreso y lo explica. Eso es muy sano. Y eso es lo que hacen, eso es la regla fiscal. Es la regla del Banco de la República, el no monetario. Pero este gobierno dijo, no la vamos a cumplir, y en ningún momento dice, ¿cómo es que vamos a llegar allá algún día? Decimos, la abandonamos 3 años. Claro. Y no dice más. No, al próximo gobierno sí le toca hacer un recorte súper grande, y además dijo que la vamos a arreglar con una reforma tributaria de 20 billones que políticamente es básicamente imposible de sacar. Vamos a ver, pero lo cierto es que un gobierno no puede decir, ¿sabe qué? 3 años ya no hay regla y nunca digo nada más. Hay que decir, mire, durante un año, 3 años me parece excesivamente largo, pero supongamos, como dice Joribán González, este año no lo vamos a cumplir y vamos a decirlo abiertamente, no lo vamos a cumplir. Pero hay que decir, bueno, pero el siguiente sí. O nos vamos a ir acercando poco a poco, pero no simplemente la abandono, primero. Pero la pregunta tuya es terrible, porque lo primero que pasa, Juanita, es que el desempleo se dispara a 25%. Lo primero. O sea, la economía cae, y en Colombia, cuando la economía cae, los mercados laborales explotan peor que en cualquier parte de América Latina. Por ejemplo, en la pandemia el desempleo subió mucho más que en otros países de América Latina, a pesar de que el PIB cayó lo mismo. O sea, hay algo en los mercados laborales. Y eso es pobreza. Eso es pobreza. Entonces, Juanita, apenas hay una crisis, lo pagan los pobres el desempleo en esas crisis. Y esa es la historia de América Latina y sobre todo de Colombia. Nosotros hemos tenido muy pocas crisis. La del 99 fue y la de la pandemia. En el 99 hay muchos estudios que muestran que el PIB cayó, pero lo que cayó lo que subió sobre todo fue el desempleo,
mucho más que en otros países con crisis parecidas. O sea, o nos ajustamos o nos ajustamos. Tenaz. Tenaz, porque una de las cosas que tú muestras en tu historia es que somos un país muy desigual, ¿no? Tú dices el 10% más rico de la población percibe entre el 42 y el 47% del ingreso total del país. O sea, realmente es bastante escandaloso esa situación. Y ahí, Juan José, y más ahora que estás, ¿no?, más metido en la política, ¿cuál es la receta para alterar esa dinámica? Porque es que no puede ser que el 10% tengamos el 47% del ingreso del país. Claro, y hay que trabajar y seguramente los logros van a ser, no vamos a cambiar el mundo pues súbitamente, pero hay que trabajar en esa dirección. Repito, fue o sea, ¿qué han hecho algunos países exitosamente para redistribuir ese ingreso? Programas focalizados de distribución, seguro al desempleo, familias en acción, todas estas cosas nuevas focalizadas, cómo trabajar con los niños, eso ayuda enormemente. Pero, repito, Colombia no lo ha hecho. Tampoco es fácil, nada de lo que estamos hablando es fácil, ni el ajuste fiscal, ni tener un gasto propicio para el crecimiento, ni distribuir. Pero lo que tenemos es muy malo. Entonces yo creo que hay que empezar a repensar el Leviatán, a encadenarlo. Juan José, y lo del 73% de los subsidios pensionales que se vayan a los estratos 4 y 5, ¿eso lo corrige la nueva reforma pensional? Ok, esa es una buena pregunta. Entonces yo voy a decir algo que no es muy compartido, Juanita. A mí no me parece mala la reforma pensional que se propuso. ¿Te parece buena? Sí, eso los fondos privados puede que me regañen, todo eso, pero voy a decir por qué. Dos o tres razones. Una, no es malo tener fondos, esquemas privados y públicos simultáneamente. Chile se fue al extremo de que todo era privado y mire cómo le fue. Claro. ¿Por qué no es malo, Juanita? Porque es bueno que las pensiones tuyas y mías la paguen tus nietos y bisnietos, uno, y la pague el resto de la sociedad. Es decir, que el riesgo pensional no lo asuma solo el pensionado, uno, ¿verdad? Segundo, no era bueno lo que teníamos de que la gente se podía pasar de un lado para el otro todo el tiempo. Sí. Eso además también lo casi corta. Que a uno en los fondos privados le rogaban que se pasara al fondo público. Y además le iba mejor. Sí, por los subsidios. O sea, absurdo. Bueno, lo tercero es que el nuevo esquema no permite las grandes pensiones. Okay. Entonces, en general, a mí no me choca. O sea, esta distribución inequitativa de los subsidios pensionales se corrige con la reforma pensional. Parcialmente, pero no tenemos un buen estudio todavía de eso. O sea, yo no conozco un estudio que diga, mire, a raíz de que se modificó, entonces implica tal mejora. Habría que volverlo a hacer. Pero a mí me parece que corrige algunos de los errores. ¿Sí? Okay. Pero la pregunta tuya todavía habría que evaluarla en detalle. A ver cómo queda. Claro. José, tú también tienes otra cifra que es muy impresionante del Banco Mundial, que dice que el 26% del tiempo de los altos ejecutivos en Colombia se dedica a cumplir requisitos regulatorios, mientras que en Chile es del 10% o en Perú es del 12%. Por eso. O sea, ¿qué tipo, para que la gente que no es empresaria, porque no les explicas cuáles son esos requisitos regulatorios de los que estás hablando? Juanita, desafortunadamente yo no he sido CEO de ninguna compañía, pero habla con tus amigos de las empresas de cuánto papeleo tienen que llenar, desde dar cifras al Estado hasta recibir hasta el tema de los impuestos, el tema de las pensiones, el tema de los parafiscales. Esa cifra es aterradora. Sí, sí, sí. Otra vez, yo nunca he estado en un CEO, pero sí tengo amigos que lo han sido, dedican un porcentaje enorme y eso es pérdida de productividad. Es decir, cuando yo me dedico a llenar papeles para el Estado, que además no sé si le sirven al Estado, porque buena parte del problema es que uno llena las cifras, pero yo quiero ver cómo se usan allá. Mira, claro. Pero la cifra es terrible. O sea, y saliéndonos un poquito de tu historia, de tu artículo, pero pues apelando a tus conocimientos económicos, ¿dónde ves oportunidades de crecimiento para Colombia? Que me parece que nosotros nos focalizamos tanto en dónde hay problemas y todo lo que no funciona, pero ¿dónde habría oportunidades de crecer en el mediano plazo para Colombia? Bueno, Juanita, yo creo que primero que todo está el tema agrícola, ¿verdad? Nosotros tenemos medio país desaprovechado. Y cuando uno va a Brasil y visita el Cerrado, visita Mato Grosso, uno ve cómo están abriendo ese país con oportunidades enormes. Ellos tienen los mayores exportadores mundiales en soya, en sorgo, etcétera.
ese es un potencial enorme que tenemos que aprovechar. Y claro, pues para picarle la lengua a mucha gente, allá no hay campesinos, que es parte de nuestro debate agrícola, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo desregulamos, porque en Colombia es el único país del mundo que tiene la tal UAF, Sí. que dice que nadie puede tener más de 1000 hectáreas. Creo que es una proporción en cada zona, sí. O 10.000 hectáreas, pero esta familia que yo visité en Mato Grosso tenía 145.000 hectáreas. Y claro, entonces, otra vez, el tema distributivo, por ahí está todo, ¿no? Pero es una oportunidad gigantesca. Nosotros estuvimos visitando desarrollar la al altillanura. gobernador, estuvimos visitando al gobernador, a los alcaldes, a académicos, y es increíble. Entonces, primero, copiar eso. En el tema energético, pues yo vengo de Ecopetrol, ¿verdad? Pero para hacer la historia simple, hay un potencial gigantesco en gas en Colombia. ¿Con el fracking? No, todavía sin incluso sin fracking. Todavía sin fracking. Si nosotros hacemos las cosas bien, en el 2030 Colombia puede empezar a producir en gas el doble de lo que necesita. Wow. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo habíamos descubierto antes? Porque no lo habíamos descubierto. No es tanto porque la regulación cambió, no, porque por fin lo descubrimos. Y hay enormes potenciales. Ahora, hay unos temas medioambientales, hay temas complicados de las comunidades que tenemos que manejar. Por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente prohibió continuar con lo que se llamaba Comodo 1, que es el gran pozo subterráneo, que son enormes yacimientos de gas, porque ya no estaba seguro del efecto sobre las ballenas. Entonces el taladro se fue y puede que vuelva en 3 años si lo decimos ya que lo necesitamos. En fin, Juanita, entonces otra vez, energía. Bueno, está todo el tema medioambiental, eso no es fuente de crecimiento, eso puede ser fuente de crecimiento también, ¿verdad? Si manejamos bien la Amazonía, etcétera. Hay potenciales grandes de crecimiento y otra vez, yo soy un gran admirador de los empresarios de este país, Juanita, y tenemos una gran fortuna que tenemos regiones importantes. Ese es, yo creo que es nuestro gran activo, que es que si las cosas se deterioran en Bogotá, pero de todas formas sigue pujante Medellín, sigue pujante Barranquilla. Hay empresarios por todo el país. Yo soy muy optimista. Otra vez, Colombia fue el país que más creció en el siglo XX con Brasil y Argentina. A pesar de todos los líos que tenemos en la cabeza que son verdad. Claro. Fue el país que más creció en el siglo XX con Brasil y Venezuela. José, a mí algunas personas me preguntan y yo obviamente no tengo ni idea porque no sé de economía. Me dicen, bueno, si el problema fiscal es tan grave, si hay unos nubarrones económicos, porque el dólar se mantiene a unos niveles bajos. ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, esa pregunta es complicadísima y mi respuesta es terrible. Y es que porque ya nadie le cree a Petro que continúe con sus reformas. Eso fue lo que pasó. Juanita, yo compré dólares cuando Petro sube. Y me fue muy mal. Me fue pésimo. ¿Por qué? Porque el dólar se devaluó como con Lula. Cuando Lula llegue en el 2012, creo que es, el dólar se devalúa también fuertemente y vuelve y cae. En Colombia también. Y yo creo que buena parte de la explicación es que la gente dice, ya Petro dura un año más y se va. Uno. Pero también están llegando remesas masivamente. Vamos a ver qué pasa con el señor Trump, por todo lo que... Pero en Colombia las remesas han crecido enormemente. Ahora, Juanita, en Colombia representan como 2.4% del PIB. En Nicaragua, 40%. Uf. En Honduras, 40%. No, qué horror. O sea, esa es una fuente muy grande de ingresos para el país. El café está alto. La economía se está comportando bastante bien, en general. El desempleo está bajando, la economía está creciendo al 2.8, 2.9, que no es malo. O sea que si no tuviéramos esta crisis fiscal un poquito autoinducida por desorden e improvisación, podríamos estar en un mejor nivel económico porque los otros fundamentales de la economía, pues el desempleo está bajando, la economía mal que bien está creciendo. Y Juanita, hay un tema pues que puede sonar súper técnico, pero que es muy importante. Hay lo que se llaman nuestros keynesianos, ¿no? Que dicen que hay que gastar más para crecer. Sí. Eso es verdad siempre y cuando estemos en recesión. Cuando hay una recesión uno gasta más y crece, como recomendaba Keynes. Pero cuando el PIB está creciendo, lo que se llama el potencial, eso no es verdad. Y cada que expandes más el Estado le quitas espacio al sector privado. El Banco de la República estima que nuestro potencial de crecimiento es 2.9. ¿Cómo estamos creciendo? Entonces tampoco es cierto
que cuando gastamos más crecemos más. Claro. Ni siquiera en el corto plazo. José, virando un poquito hacia el tema político, el próximo presidente o presidenta pues va a recibir un país con muchas crisis en cocción, una crisis eléctrica, energética, de salud, fiscal, de paz, bueno, mejor dicho, pobrecito, no sé cómo alguien quiera asumir esa cantidad de chicharrones al tiempo, pero en el tema económico hay como una cierto consenso entre los empresarios de que todos están guardando sus inversiones para hacerlos cuando se vaya Petro. Sí. Me pregunto si eso es verdad, si tú lo ves, si tú lo ves también, porque entonces eso sería como algo que ayudaría a paliar ciertas crisis. Pues, pero Juanita, pero ¿qué tanto las decisiones de los empresarios sí están asociadas a eso? Pues ese es muy buen punto, porque cuando tú hablas con empresarios, todos te dicen seguridad jurídica. Sí. Seguridad jurídica. De hecho, en esos trabajos de Asimoglu y Robinson y Johnson, ellos dicen lo más importante es derechos de propiedad y seguridad jurídica, eso es todo. Cuando ellos llaman instituciones, es claro. eso, es cómo logras que la gente tenga, el sector privado, tenga derechos de propiedad. Y yo sí creo que hay una gran oportunidad y que la gente sí está esperando. O sea, la inversión, ¿qué está pasando con la inversión? La inversión total está creciendo mucho, como el 15%, pero cuando le quitas inventarios, está cayendo un poco. ¿Qué quiere decir eso de quitarle inventarios? Claro, porque mucha gente lo que está haciendo es que acumula inventarios en sus empresas. El que tiene camisas, acumula camisas allá en el almacén de la empresa. Eso se llama inversión también, pero no es de la inversión que uno quiere, porque son inventarios que pueden ser innecesarios. Entonces yo sí creo que mucha gente está esperando a ver qué va a pasar en el 26. Y es buen punto, porque el pobre ministro de Hacienda que llegue, el presidente que llegue, le va a tocar una cosa muy complicada. El sector eléctrico, el sector energético, el sector de salud, bueno, todo lo que hemos hablado. Pero es verdad, ese es un buen punto. Si uno logra reencauzar, yo creo que puede tener un impacto grande. No lo había pensado, pero pienso en Duque con la pandemia. Apenas terminó la pandemia, la economía se disparó, que es parte de mi tema con empresarios. Claro. José, tú estuviste en la junta de Ecopetrol y te saliste en un momento, pues, cuando comenzaba realmente a visualizarse la crisis de gobernanza que tiene esta empresa estatal, que ha sido como la gallinita de los huevos de oro. Claro. y que claramente cada vez que el presidente Roa da los informes de gestión, pues uno dice, Dios mío, o sea, qué nivel de detrimento patrimonial que está teniendo esta empresa. ¿Por qué no nos ayudas a explicar qué es lo que está pasando allá adentro y qué impacto tiene sobre el país que eso está pasando? Juanita, entonces dos cosas. Lo primero, yo hice un trabajo con lupa de mirar los indicadores de Ecopetrol. No son malos, no son malos. Lo que pasa es que la prensa es complicado porque las utilidades cayeron no sé cuánto frente al 22. Sí, pero el 22 fue el pico de toda la historia. Cuando tú miras históricamente los resultados comparados con el precio del petróleo, no son malos resultados. Uno. Y entonces, ¿por qué la acción está cayendo tanto? Pues porque tenemos un presidente que dice que eso es como la cocaína. Y además se toman decisiones por la mala gobernanza que dice que no invirtamos más en el Permian en los Estados Unidos porque el fracking. Y que es otra nota de pie de página, Juanita. Una de las cosas que yo pedí en la Junta es que evaluáramos bien el fracking en los Estados Unidos en su claro, para ver cuál es el impacto ambiental que ha tenido. Claro, y para sorpresa nuestra, es como el 10% de CO2 por barril, el 3% de agua por barril. Entonces dicen, pero entonces, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que tiene mal apellido. Entonces yo lo que digo es, evaluemos el fracking allá y acá, y mantengamos los experimentos. Entonces, primero, un presidente de una compañía que él tiene el 88%. ¿Verdad? El gobierno tiene el 88%, que dice que eso hay que acabarlo. ¿Sí? Y además ha habido todos los líos con Ricardo Roa, que conoce el país y que no ayudan mucho, porque es que tener el presidente, yo estuve en la campaña de Santos y yo sabía cómo era eso y los líos que pueden tener, y yo dije, Roa, no. Claro, no ganamos. Y Roa no es malo, pero es el director de la campaña de Petro. Y además, pues han habido todos estos líos que se rumoran. Otra vez, pero Juanita, lo que tú dices, de pronto son buenas oportunidades para el futuro. Es decir, puede ser un chiste malo, pero de pronto no es mala idea comprar acciones de Ecopetrol hoy. Claro, pero Juan José, yo te quería preguntar eso, ¿qué tanto es reversible el daño en Ecopetrol?
¿no? Sí. O sea, ha habido un deterioro, la gobernanza se ha Sí. debilitado mucho, Sí. pero eso se recupera rápido o Sí. no, porque yo siento Buen que el punto. deterioro, por ejemplo, en salud va a tomar mucho tiempo en reconstruir el sistema, Sí. si es que somos capaces. Sí. Pero en Ecopetrol, ¿crees que es Buen algo un punto. poquito como, Buen como punto. que Yo mejoras creo, la gobernanza y ya estamos, yo creo o que que es yo más creo que es difícil? mucho más fácil que el sistema de salud. Porque, Juanita, uno, ROA, es verdad que mucha gente ha salido de alto nivel, pero la gente que ha nombrado ROA en general no es mala y es gente de Ecopetrol casi toda, Ok, por lo menos hasta que yo me salí, ¿verdad? La gente que la ha nombrado es por concurso y mucha es gente de mucho tiempo en Ecopetrol. Puede que no tan buena como el top, como dice Juan Carlos Echeverry, que cuando la selección Colombia juega tiene que tener lo mejor, claro, pero sí el segundo nivel y no es malo. Segundo, la gobernanza. Ecopetrol tiene buenas normas de gobernanza. Lo que pasa es que si un presidente tiene el 88% de una empresa, el presidente de la República no cree en ella y dice que hay que acabarla, no hay sistema de gobernanza que aguante. claro. Entonces yo creo que sí se puede reencauzar rápido. Y tercero, hay unas reservas gigantescas de gas para 2030 o 29 en adelante. Claro. José, pero el presidente Petro está tratando de reenfocar, digamos, el direccionamiento de Ecopetrol, que listo, que Está bien. no explore petróleo porque le parece que es igual que la cocaína, sino inteligencia artificial, energías renovables. ¿Cómo ves tú cómo es Claro, abrir el portafolio claro. de Ecopetrol? Y hubo mucha discusión de si la compra de ISA fue bueno o no. Mm, Y a mí no me parece malo por eso, porque es parte de irse metiendo en la transición, ujú, ¿verdad? Y además Ecopetrol pues, puede meterse en solar y eólico, todo eso lo puede hacer. Ahora, al ritmo que toca, ¿verdad? Esto es una transición que toma 30 años. Yo estuve en varios seminarios de petróleo y lo primero que decían es, mire, la demanda de petróleo en 30 años va a ser igual que la de hoy, en Ah, sí. volumen. Ok, Ahora, como porcentaje del total va a ser mucho menor. claro, Y así hay que pensarlo. Tenemos petróleo, pues sigamos vendiéndolo. Y si claro. vamos a tener gas, eso es mucho mejor que el petróleo en términos de contaminación. No es eólica, pero es una octava parte de la contaminación lo que produce el gas. Claro. Entonces hay que hacerlo con sus tiempos. Claro. José, y ya para ir terminando, yo te quería preguntar ¿cuáles son las perspectivas de lo que tú ves que va a pasar de aquí a las elecciones? ¿Qué grandes hechos ves tú que pueden alterar la inercia que llevamos? Sí. Pues yo creo que el presidente Petro está dando mucho ruido, pues eso lo sabes tú mejor que yo, y eso no ayuda. Es decir, la incertidumbre de todos los colombianos y de los pobres empresarios tiene que ser enorme, ¿verdad? Ahora están hablando de una nueva reforma tributaria, que de pronto hay que hacerla, pero otra vez, cada que se habla de una reforma tributaria el país se paraliza. Claro. Yo recuerdo cuando Juan Carlos Echeverry era ministro de Hacienda, yo estaba en la Junta. Él no hizo la reforma tributaria, pero dijo que la estaba pensando. Mira, se paralizó todo. Claro. Pero yo la verdad, por lo menos políticamente, no veo que haya ningún espacio político en el Congreso Bueno. para sacar una reforma tributaria en un año electoral, Bueno. cuando van a estar discutiendo la reforma Claro. pensional de nuevo. Claro. Lo veo muy, lo Claro. veo muy difícil. Pues yo sigo pensando que se va a deteriorar mucho la salud, que se va a deteriorar mucho el sector energético y que va a haber que tomar medidas muy complicadas cuando llegue el próximo gobierno. Ahora, ¿qué tanto daño se puede hacer? En economía se puede hacer mucho daño, ¿verdad? Mucho daño. Puede que los economistas no hagan mucho para bien, pero daño pueden hacer todo. Ahora, los mercados no creen mucho que Petro siga haciendo mucho daño porque tampoco es fácil hacer mucho daño hoy, Claro. ¿verdad? Todo el tiempo vamos a tener mucha incertidumbre, pero los empresarios de las regiones siguen produciendo, los alcaldes de las regiones Claro. siguen operando. De manera que la nota positiva sería que ojalá no se deteriore mucho y de pronto no se deteriora mucho, pero el próximo gobierno va a ser muy difícil. Bueno, pues con ese deseo de que las cosas no empeoren demasiado en los próximos meses. Juan José, pues muchas gracias por venir, ha sido una conversación deliciosa. A todos nuestros usuarios, por favor, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo, que nos recomienden, que nos vean y pues hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Juan Juanita, José. gracias por la invitación. No, un abrazo.